Soy una figura de primer nivel en la industria del entretenimiento, con millones de seguidores. Un día, de pronto, un niño pequeño que se parecía de forma sorprendente tanto a mí como a un joven heredero de una familia poderosa se volvió viral en Internet. Las redes se llenaron de bromas. Aquella noche, Tomás y Alberto Valverde bebieron de más. Nadie esperaba que Alberto publicara un comunicado poco después. Sí, Tomás y yo tenemos un hijo. En ese instante, toda la red quedó completamente desconcertada. Porque tanto Alberto, el heredero, como yo, somos hombres. Historia principal. Antes de que terminara la grabación, mi representante me llevó a un rincón a toda prisa. Tomás, estamos en problemas. Alguien subió a internet una foto donde se ve claramente la cara de Lucas. Sentí que el corazón se me hundía y le pregunté de inmediato qué había pasado. Resultó que mi hijo había salido con la niñera y un transeúnte los había fotografiado sin querer, para luego subir el vídeo a la red. Lucas era demasiado bonito, demasiado llamativo para su edad. No tardó en volverse viral en las plataformas de vídeos cortos. Solté el aire que estaba conteniendo. Por suerte, no se había expuesto ninguna relación conmigo. Déjame ver ese vídeo. Mi representante encontró el original. Sonreí mientras veía 2 veces la ternura de mi hijo, y casi sin pensar, entré a la sección de comentarios. Parece que aquella noche Tomás y Alberto bebieron de más. Ni Tomás ni ese heredero podrían tener un niño que se les parezca tanto. La sonrisa se me congeló en el rostro. Con un nudo en el estómago, apagué el teléfono y le di la orden a mi representante con la voz tensa. Retiren ese vídeo de toda la red. Que no quede ninguno. Él se quedó desconcertado un segundo, pero asintió. Tienes razón. No podemos permitirnos aprovechar la fama de un heredero de esa familia. No respondí. Por dentro, mi mente era un caos. Tenía la sensación de que algo estaba a punto de pasar. Y no me equivoqué. Esa noche, después de terminar el trabajo, mi representante vino a buscarme con el rostro grave. Mientras esperábamos el ascensor, me dijo en voz baja. Alguien publicó fotos tuyas de la última vez que llevaste a Lucas al hospital. El tema de que te casaste en secreto y tienes un hijo ya no se puede contener en las tendencias. Me dolía la cabeza solo de escucharlo. ¿Podemos manejarlo con perfil bajo? Imposible. Últimamente el público está obsesionado con que las celebridades tengan hijos. Entonces, no alcancé a terminar la frase. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron. Dentro había un hombre alto, de porte elegante, con facciones serenas y una presencia distinguida. Al cruzar miradas, me quedé paralizado, como si me hubiera caído un rayo encima. Mi representante exclamó, sorprendido. Señor Alberto. Alberto no salió del ascensor. Se limitó a mirarme fijamente, con una expresión difícil de descifrar. Tomás, ven. Reprimí el torbellino de emociones y forcé una sonrisa rígida. Alberto, esto no es apropiado. Además, aún tengo trabajo. Él ladeó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No me importa llevarte en brazos delante de todos. Cerré los ojos un instante, al final, entré obedientemente al ascensor. Dejé atrás a un representante completamente atónito. El ascensor descendió lentamente hasta el estacionamiento. Yo tenía el pecho apretado y no dejaba de mirar a Alberto de reojo. Parecía haber salido apresuradamente de alguna reunión, aún llevaba un traje impecable. No tenía tiempo para pensar demasiado. En ese momento, lo único que me aterraba era que hablara de mi hijo. Pero no dijo nada. Me hizo sentar en el asiento del copiloto y condujo directamente hacia mi casa en el centro de la ciudad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Así que siempre había sabido dónde vivía, y Lucas entonces? Tomás, después de romper conmigo, ¿te fuiste directo a tener un hijo con una mujer? La voz de Alberto sonó despreocupada dentro del coche. Aflojé la mano que había estado apretando y respondí en voz baja. Sí. El ambiente se volvió gélido. Alberto soltó una risa breve. Tomás, eres realmente frío. Aparté la mirada, aceptándolo en silencio. Al llegar al garaje de mi edificio, bajé con prisa para darle las gracias. En ese momento, un niño salió corriendo de repente. Era Lucas. Al verme, sonrió y vino hacia mí llamándome papá, seguido de la niñera, visiblemente nerviosa. Me quedé helado. Sin atreverme a mirar la expresión de Alberto, levanté al niño en brazos e intenté irme. Espera. Alberto salió del coche con calma y se acercó. Desde arriba, cruzó miradas con mi hijo. Dos rostros tan parecidos que cualquiera notaría que algo no encajaba. Lucas, educado, saludó con una sonrisa. Hola, tío. Alberto guardó silencio unos segundos.
Luego levantó la mano y le revolvió suavemente el cabello, mirándome con una sonrisa ambigua. Tomás, si no supiera que eres un hombre, pensaría que es un hijo tuyo y mío. Mis pupilas se contrajeron de golpe. Aparté su mano y me llevé al niño apresuradamente. Por el nerviosismo, incluso estuve a punto de tropezar. Todo estaba perdido. ¿Acaso, ya lo sabía? Conocía a Alberto en la universidad. Éramos compañeros de dormitorio. Él era el típico favorito del destino, familia poderosa, personalidad abierta y deslumbrante, alguien a quien todo el mundo adoraba. Yo, en cambio, había sido abandonado por mis padres desde pequeño. Era solo un estudiante común que se ganaba la vida trabajando todos los días. Pensé que nunca habría ningún cruce real entre nosotros. Pero, de forma inexplicable, nos llevábamos increíblemente bien. Alberto me cuidaba de una manera especial, tan cercana que incluso rozaba lo ambiguo. Había cruzado claramente la línea de la simple amistad entre compañeros, y eso me hacía perder el equilibrio. Todos me llamaban Tomás, pero él me puso un apodo íntimo, Cariño. Y así fue como, una vez, aprovechándose de que había bebido, me besó. Yo, aturdido, no me aparté. Después de eso, nos convertimos en una pareja del mismo sexo. En público éramos solo buenos amigos, en privado, compartíamos una cercanía que nadie más conocía. En una de esas noches en las que descansábamos uno junto al otro, Alberto bromeó con una frase provocadora. Cariño, si tú pudieras tener hijos, todos los niños en 3 kilómetros a la redonda llevarían el apellido Valverde. Vete al diablo, ten un poco de vergüenza, le respondí entre risas. Pero aquella broma terminó siendo una profecía. En el último año de la universidad, poco antes de graduarme, empecé a vomitar con frecuencia. Pensé que era por el cansancio y el estrés. En ese momento, Alberto estaba ocupado aprendiendo a gestionar los negocios familiares. Me dolía verlo tan agotado, así que no le conté nada. Hasta que un día fui solo al hospital para hacerme un chequeo. El médico de digestivo me observó durante un rato y dijo algo inesperado. Joven, le recomiendo que vaya a ginecología para una revisión. Pero, soy un hombre. Hombres, no es que no existan casos, aquí ni en otros países. Me quedé completamente en blanco. Ni siquiera recuerdo bien cómo salí de ese departamento. Solo sé que médicos y enfermeras me miraban con una mezcla de sorpresa y extrañeza. No le di demasiada importancia, porque, por fin, algo que me había inquietado durante años empezaba a tener sentido. ¿Mis padres me habían abandonado porque sabían que yo era así, diferente? Si incluso mis padres biológicos habían sido tan crueles, ¿qué pasaría con Alberto, que solo mantenía conmigo una relación secreta? ¿Y con los padres de Alberto? ¿Aceptarían a alguien como yo, y a un niño así? No lo sabía. Tenía miedo de apostar, pero aún así quería intentarlo. Me quedé sentado mucho tiempo en el vestíbulo del hospital. Luego regresé a la universidad, decidido a esperar a Alberto para decírselo todo. Pero él no volvió. En su lugar, escuché algo de otras personas. Un amigo en común dijo que había visto a Alberto cenando con una mujer hermosa en un restaurante. Me quedé paralizado, sin reaccionar durante mucho tiempo. Al final, tomé una decisión: terminar con Alberto. Por supuesto, él no estuvo de acuerdo. Ese joven siempre orgulloso y distante dejó todo de lado, con los ojos enrojecidos, suplicándome. Aún así, no cedí. Incluso llegué a burlarme de él. Alberto debió de quedar devastado, porque poco después se fue al extranjero. Más tarde, nació un niño frágil y delicado. Lo llamé Lucas. Para criarlo, además de mi trabajo principal, tuve que aceptar muchos empleos temporales. Hasta que un día, mientras trabajaba en un restaurante, conocí a quien ahora es mi representante. Me detuvo con entusiasmo y me dijo que, con ese rostro, si entraba al mundo del espectáculo, estaba destinado al éxito. Acepté, y en poco tiempo me convertí en la única superestrella indiscutible del sector, con innumerables fans. Claro que ser famoso también significa perder la privacidad. Para proteger a mi hijo, que apenas tenía 5 años, casi nunca lo llevaba conmigo al exterior. El año pasado, Alberto regresó al país, tomó el control de la familia y se convirtió en el heredero más codiciado, aquel al que innumerables celebridades querían acercarse. Yo evité deliberadamente cualquier lugar donde pudiera encontrarme con él, pero mi hijo fue fotografiado. Y no solo eso, Alberto lo vio, y vino directamente a buscarme. Eso fue lo que me dejó completamente descolocado. La broma de Alberto no me dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente, cuando mi representante vino a casa, me miró durante un buen rato, como si dudara. Señor Tomás, ¿usted conoce a Alberto?
Fuimos compañeros de universidad. Ah, con razón. Con esa relación, conseguir recursos sería facilísimo, ¿no? Ni lo pienses. Terminamos mal. Bajé la cabeza y respondí de forma vaga. Mi representante suspiró con lástima y luego me habló del ambiente en Internet. El estudio pensaba publicar un comunicado, pero anoche un actor muy famoso fue expuesto por un escándalo de su vida privada y se llevó toda la atención. Ahora casi nadie habla de lo tuyo. Aproveché para retirar todos los vídeos y fotos. Le acaricié la mejilla regordeta de mi hijo y, por fin, sentí que una gran carga se me quitaba del pecho. Gracias. No hay de qué. Oye, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad de que te reconcilies con Alberto? Es un heredero poderoso, hay gente haciendo fila para acercarse a él. Imposible. Ahora mismo, si me ve, seguro querría estrangularme. Mi representante se fue cabizbajo. Yo me quedé distraído, sentado en la alfombra, jugando con bloques junto a mi hijo, cuando de pronto volvió a sonar el timbre. Pensé que el representante había regresado por algo y abrí sin mirar. En la puerta estaba Alberto. Parecía extrañamente de buen humor y llevaba un documento en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, me tocó el rostro con naturalidad y entró en mi casa, como si fuera el dueño del lugar. Alberto, ¿qué estás haciendo aquí? No me respondió. Se agachó, y con toda tranquilidad, le pasó un bloque a Lucas. Gracias, tío, dijo Lucas con su vocecita. De nada, cariño, pero no soy tu tío. Me alarmé y fui enseguida a interponerme. Alberto, ¿qué pretendes? Él se levantó y me entregó el documento. Al mirarlo con atención, sentí un vuelco en el corazón, era un informe de prueba genética. ¿Qué significa esto? Alberto alzó ligeramente la barbilla y me miró con calma. Hice que lo analizaran anoche. Ve directo a la conclusión. Sin pensar en cómo me había llamado, pasé apresuradamente a la última página. El corazón casi se me detuvo al leer. Se confirma la relación biológica directa entre la muestra A y la muestra B. Se me olvidó decirlo, añadió Alberto. A soy yo, B es tu hijo. Acto seguido, me rodeó con los brazos, todavía aturdido, y apoyó el rostro junto al mío, con un tono bajo y peligroso. Entonces, ¿de verdad eras capaz de tener un hijo? El secreto que había ocultado durante tanto tiempo quedó expuesto de la forma más directa posible. Me quedé sin aire por un instante, hasta que reaccioné. Empujé a Alberto y retrocedí 2 pasos, bajando la cabeza para evitar su mirada intensa. Porque si nuestros ojos se cruzaban, mis pensamientos más vergonzosos quedarían al descubierto. Te equivocas, Alberto. Soy un hombre, los hombres no pueden tener hijos. Ese informe debe de estar mal. Tengo cosas que hacer. No voy a ponerme a recordar el pasado. Vete. Cuando uno no tiene convicción, hasta las palabras tropiezan. Siempre había sido bueno huyendo. Un secreto tan absurdo, una vez revelado, no era precisamente algo bueno para Alberto. Mi frialdad calculada lo dejó en silencio por un momento. Pensé que había herido el orgullo de aquel joven tan altivo. Justo cuando iba a suavizar el tono, él me abrazó de repente. Más fuerte que antes. Más pegajoso. Exactamente igual que en la universidad, con ese descaro suyo de entonces. Bajo la mirada inocente de mi hijo, sentí como se me encendían las orejas. Alberto, suéltame. No te pongas así delante de mi hijo. Lo reprendí en voz baja, aunque en el fondo de mi pecho nacía una leve expectativa. ¿Su reacción significaba que no le importaba que yo fuera diferente? ¿Que incluso podía aceptar a Lucas? Entonces escuché su voz, ronca, como si estuviera a punto de llorar. Cariño, lo siento. Todo fue culpa mía. Perdóname. Te hice sufrir. Mi corazón se ablandó por un instante. Estaba a punto de decir que no pasaba nada, cuando añadió. Si hubiera sido más cuidadoso desde el principio, cállate, le tapé la boca de inmediato. No digas tonterías. Temía que mi hijo escuchara algo inapropiado. Para mi sorpresa, Lucas estaba concentrado en otra cosa. Papá, ¿por qué este tío siempre te abraza? Yo también quiero un abrazo. Dicho esto, se lanzó hacia nosotros como una pequeña bala, aferrándose a nuestras piernas. ¿El tío también puede abrazarme? Claro que sí. Al ver a Alberto inclinarse con una sonrisa para abrazarlo, cualquier palabra de rechazo que me quedaba, simplemente ya no pudo salir. Aquella noche, Alberto se quedó en mi casa con una insistencia descarada, diciendo que se iría en un rato. Y yo, no tuve el corazón para echarlo. Solo que, al ver a ese hombre alto abrazando a Lucas y jugando con él sin parar, me empezó a doler la cabeza. Lucas podía aceptar que hubiera un tío acompañándolo,
pero no sabía si podría aceptar a un padre que aparecía de la nada. Y yo tampoco sabía cómo explicárselo. Más importante aún, tanto Alberto como yo éramos ahora figuras públicas. Su intención de volver conmigo era más que evidente. No sabía cuánta sinceridad había en ello, pero bajo los focos, ¿cómo podía permitirse una relación así, tan fuera de las normas? Yo no podía. Y él, mucho menos. Cuando mis pensamientos empezaban a volverse pesados, Alberto se plantó frente a mí con su abrigo en la mano, mirándome fijamente, con los ojos oscuros. Me sacó de mis pensamientos. El rostro se me calentó de golpe. ¿Te vas ya, Alberto? Sí, ¿yo? Justo en ese momento, un trueno enorme estalló afuera. Y enseguida empezó a llover con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, Alberto curvó los labios en una sonrisa. Cariño, está lloviendo demasiado. ¿Puedo esperar a que pare la lluvia antes de irme? El camino está peligroso, no quiero que pase nada. No sabía por qué, pero tuve la clara sensación de que lo tenía todo calculado, como si hubiera estado esperando precisamente esa lluvia. No fui capaz de endurecerme y echarlo. Al final, solo pude asentir con resignación. Después de tantos años separados, con un hijo de por medio, ¿para qué seguir fingiendo orgullo? Suspirando, fui a preparar la habitación de invitados y a buscarle ropa limpia. Alberto incluso me dio las gracias con toda formalidad, pero al ver esa sonrisa suya, supe que no tramaba nada bueno. Y, efectivamente, después de acostar a Lucas, en cuanto regresé a mi dormitorio, escuché unos golpes suaves en la puerta. Luego sonó su voz baja y grave. Cariño, mi cama se mojó un poco. ¿Puedo compartir la tuya? No pude evitar soltar una risa amarga. Ese descaro pegajoso era exactamente igual al de nuestros años de estudiante. En aquella época, cuando todo entre nosotros era ambiguo, siempre ponía la excusa de la cama mojada para venir a dormir conmigo. Y yo, incapaz de decirle que no, siempre acababa aceptando. Las camas del dormitorio no eran grandes, y él era más corpulento que yo. Cada vez que dormía tan cerca, mi cuerpo se tensaba sin remedio. Y Alberto aprovechaba cada centímetro de cercanía. Dentro de aquel pequeño espacio, el aire parecía volverse denso, casi palpable. Habían pasado tantos años, pero su forma descarada de acercarse no había cambiado en absoluto. Lo peor era que, después de tanto tiempo separados, seguía provocándome, sabiendo lo poco firme que era yo. Abrí la puerta con fastidio, dispuesto a encararlo, pero me quedé sin palabras al verlo. El cuello de la camisa abierto, el cabello algo desordenado. Mientras yo aún estaba distraído, él ya había entrado con toda calma. Se dejó caer en mi cama con naturalidad y me hizo un gesto con la mano. Su voz, ligeramente ronca, resultaba peligrosamente seductora. Ven, cariño, duerme. Apreté los labios y me acerqué para tirar de él. Alberto, levántate, vete al sofá. ¿De verdad parezco alguien que duerme en el sofá? Entonces me voy yo. Cuando solté la mano para marcharme, él me tiró de repente. Perdí el equilibrio y caí directamente en sus brazos. El aroma del mismo gel de ducha que usábamos ambos me envolvió, mezclado con su olor fresco y familiar. Me mareó por completo. Intenté incorporarme, pero Alberto me sostuvo con firmeza. Apoyó los labios en mi frente y susurró. Cariño, solo te he echado mucho de menos. Mi resistencia se deshizo al instante. No me moví más. Solo esa noche. Una sola noche. Después, Alberto me sostuvo en silencio durante un largo rato. Cuando yo ya estaba a punto de quedarme dormido, lo oí preguntar en voz baja. ¿En aquel entonces, lo pasaste mal? Mis pestañas temblaron ligeramente. No, respondí con calma. No, pero no era verdad. Había sido difícil. Muy difícil. Estaba solo, sin apoyo, sin recursos, atravesando algo que no entendía del todo. Aún así, me aferré a una sola idea. Seguir adelante. Pensando en él, paso a paso, llegué hasta donde estoy ahora. El sueño se disipó un poco. Levanté la mirada con inquietud. Y me encontré con sus ojos oscuros, llenos de culpa. Lo sé todo, dijo. Perdóname, llegué demasiado tarde. Aquella noche, después de que Alberto se disculpara, volvió a quedarse en silencio durante mucho tiempo. En medio de ese ambiente tranquilo y cercano, me quedé dormido sin darme cuenta. Solo recuerdo vagamente que alguien, con mucho cuidado, pasaba los dedos una y otra vez por la cicatriz de mi abdomen, como si quisiera confirmar que yo estaba ahí, mientras murmuraba palabras de cariño. Me hizo cosquillas y, medio dormido, le di una patada con fastidio. A la mañana siguiente, Alberto ya no estaba. Me dejó un mensaje diciendo que tenía asuntos que atender.
Todo lo de la noche anterior fue tan breve que parecía un sueño, dejándome con una sensación irreal. Pero la hendidura en la almohada de al lado y la nueva notificación en la lista de contactos me recordaron que Alberto sí había estado allí. Había aceptado todos mis secretos y había dicho que me extrañaba. Aunque sonara un poco cursi, no pude evitar que la comisura de mis labios se elevara. Mi buen humor duró hasta que mi representante vino a buscarme para ir a trabajar, y la niñera me comentó algo. Tomás, esta mañana, cuando bajé a cocinar, vi a muchos desconocidos abajo. Acaricié la mejilla suave de mi hijo y asentí. Lo sé, gracias. Durante estos días, por favor no saques a Lucas. Yo me encargaré de pedir permiso en el jardín de infancia. Aunque en internet la atención sobre mí parecía haberse calmado, los paparazzi probablemente pensaban que yo realmente tenía un hijo en secreto y querían pruebas. No pude evitar preocuparme. Temía que fotografiaran a Lucas, y también que alguien sacara a la luz mi pasado con Alberto. Le pedí a mi representante que prestara atención a la opinión pública y fui al rodaje con la mente llena de preocupaciones. Durante un descanso, el equipo del set empezó a agitarse de repente, como si comentaran algún chisme del mundo del espectáculo. No le di importancia y seguí bebiendo agua. Pero una actriz conocida mía se acercó enseguida con el teléfono en la mano. Tomás, hay una noticia muy fuerte. Ese heredero de familia poderosa, Alberto, fue fotografiado saliendo a cenar con una famosa actriz. Su familia también es bastante adinerada, ¿no? Dicen que incluso algunos de sus premios fueron arreglados. Y además, hay rumores de la industria que dicen que ella ya está preparando comunicados para anunciar su boda. De repente, el vaso de agua se me cayó al suelo. Mi amiga y los demás se apresuraron a preguntarme si estaba bien. Pateé suavemente el vaso roto y respondí con calma. No es nada. Solo me dieron ganas de perder un poco la paciencia. Los demás se quedaron confundidos. Ignoré el teléfono que no dejaba de sonar y, al terminar la grabación, fui directamente con el director a una cena con los inversionistas. Nunca me han gustado este tipo de reuniones llenas de formalidades vacías. Pero si alguien podía salir a cenar con otros, ¿yo no podía permitirme una noche de desahogo? Después de saludar con cortesía a varios inversionistas, me dispuse a beber en silencio. Uno de ellos, de aspecto educado y de unos 40 años, no dejaba de sonreírme y buscar conversación desde que entré. Yo estaba distraído, por cortesía, respondía de forma superficial. Tal vez mi actitud lo hizo pensar que era fácil de presionar, porque empezó a servirme alcohol una y otra vez. Cuando ya me sentía algo mareado, se acercó demasiado, y su mirada me resultó incómoda. Llevaba años en el medio y sabía que algunas personas con poder no tenían límites. Cuando aún no era conocido, ya había pasado por situaciones similares. Me levanté de inmediato. Disculpe, voy al baño. Me arrepentí. Habría sido mejor irme a casa a beber solo. Fui al baño con la intención de refrescarme y pedirle a mi representante que me llevara. Pero aquel inversionista me siguió. ¿Te vas tan pronto, gran estrella? Sí, señor Fuentes. Hablamos en otra ocasión. Intenté pasar, pero él se interpuso en la puerta. Tomás, irte ahora no tiene gracia. Acompáñame esta noche, y mañana mismo te consigo 2 buenos proyectos. ¿Sabes a qué me refiero? Lo miré con frialdad y rechacé sin rodeos. No es necesario, señor Fuentes. No soy tan talentoso como para merecer eso. Al ver que seguía negándome, su expresión cambió por completo. Me agarró del brazo, y con el mareo no logré zafarme de inmediato. Suéltame, Tomás, no seas ingrato. Si no vienes conmigo hoy, mañana lo pasarás mal. No llegó a terminar la frase. La puerta del baño se abrió de golpe desde afuera. El rostro serio de Alberto apareció en la entrada. Me apartó de inmediato y me protegió con su brazo. Luego, mirando al señor Fuentes, dijo con una sonrisa fría. ¿Te refieres a cómo estará la situación de mi pareja mañana? Las palabras de Alberto dejaron al señor Fuentes completamente pálido. Me miró a mí, luego a Alberto, y de pronto lo entendió todo. Así que Tomás es alguien cercano a usted. He sido imprudente. Señor Alberto, 1000 disculpas. Dicho esto, se inclinó varias veces y salió casi huyendo. Cerré los ojos un momento. Perfecto. Ahora debía verme como el acompañante de ese heredero adinerado. Aparté la mano de Alberto y me froté la sien. Gracias. Alberto perdió de inmediato la actitud intimidante de antes y se acercó a mí como un perro grande y preocupado. Cariño, ¿estás bien? Muy bien. No me voy a morir. Incluso podría volver a salir con cierta actriz famosa. No pude evitar responderle con ironía. Alberto frunció el ceño y dio un par de pasos hacia mí.
¿Con qué actriz vas a salir? Iba a decirte que hoy. No terminó la frase porque su teléfono sonó. No soy alguien que mire pantallas ajenas, pero aún así vi el nombre, su madre. Sentí una punzada en el pecho. Aproveché que atendía la llamada y me fui sin hacer ruido. Ya en el coche de mi representante, me quedé mirando por la ventana, con la mente en blanco. Claro, la familia de Alberto era inmensamente rica. Un matrimonio arreglado era el camino correcto para alguien como él. Antes lo fue, y ahora también. ¿Y yo? ¿Qué derecho tenía yo? Tal vez, hacia Lucas, sentiría cierta responsabilidad. Suspiré y dejé de pensar en lo que no debía. Los hombres deben ser más abiertos, más racionales. Cuidar de mi hijo, comer bien, dormir bien, y no cargarlo todo en el corazón. Mi representante revisaba las redes sin notar mi estado, cuando de pronto comentó: Alberto sí que es impresionante. En cuestión de minutos desaparecieron todas las noticias. Me quedé helado. ¿Qué noticias? Sonrió y me mostró el teléfono. Los artículos sobre esa actriz acababan de publicarse, y Alberto los hizo retirar de inmediato. Incluso los paparazzi que los fotografiaron salieron a disculparse. Dicen que fue ella quien los envió, y que solo estuvieron juntos menos de un minuto antes de que Alberto los echara. La nube gris que tenía en el pecho se disipó al instante. Había sido un malentendido. Justo cuando iba a mirar mejor las noticias, mi teléfono vibró. Era Alberto. Muchos mensajes seguidos. Cariño, fue ella la que se acercó sin parar, yo me aparté enseguida. Créeme, solo te quiero a ti. Es mi culpa, respóndeme. Si no confías, te lo demuestro. Presioné los labios, a punto de contestar, cuando mi representante me miró sorprendido. Tomás, ¿no estabas distanciado de Alberto? ¿Por qué eres la única cuenta que sigue? Me quedé en silencio unos segundos antes de responder, titubeando. No lo sé, tal vez sea amistad de antiguos compañeros. Mi representante no parecía del todo convencido. Yo, en cambio, solté un suspiro aliviado. En ese momento, Alberto publicó un mensaje en sus redes. Con mi pareja y mi hijo en casa, ¿de qué matrimonio hablan? Después de despedir a mi representante, todavía atónito, me dejé caer en la cama. Volví a leer el mensaje de Alberto y no pude evitar reír en voz baja. Así que esa era su forma de demostrarlo. Ese mensaje no solo me dejó sin palabras a mí, sino que hizo estallar Internet. Alberto era rico, atractivo, y aunque no era una celebridad, tenía muchos seguidores. Algunos medios incluso lo llamaban el esposo ideal. Yo siempre me burlaba de eso en silencio. Y ahora, de repente, decía tener pareja e hijo. Era impactante. Los internautas comenzaron a especular sin parar sobre quién sería su pareja. Pero las familias poderosas siempre protegen bien su privacidad. Así que su única cuenta seguida, la mía, se convirtió en el centro de todas las preguntas. Muchos colegas me escribieron para preguntarme si sabía algo. Yo me hice el desentendido. Pero mi corazón latía con fuerza, imposible de ignorar. El teléfono vibró de nuevo. Pensé que sería otro chisme, pero era Alberto. Sonreí levemente. Me envió un icono. Yo no entendía. Luego escribió: probando si ya me bloqueaste, no contestas mis llamadas. Su tono casi suplicante me hizo reír. Le respondí: entonces te bloqueo ahora. Él contestó de inmediato: no, perdón, me equivoqué. Luego añadió: para compensar, ¿qué tal si el sábado llevo a Lucas y a ti a acampar al aire libre? Escribí: no vamos, y me quedé mirándolo un buen rato. Al final, lo cambié por vamos. Antes de ir, por supuesto, le pedí la opinión a Lucas. ¿Es con el tío de la otra vez? Sí, cariño. Entonces, ¿te gustaría ir a jugar con él? Sentado obedientemente sobre mis piernas, Lucas asintió. Sí, sentí que el pecho se me aflojaba un poco. ¿Es porque te gusta ese tío? Me gusta, pero es más por papá. ¿Por mí? Lo miré con sorpresa. Lucas estiró un dedo y tocó suavemente mi párpado. Porque cuando papá lo ve, la felicidad se le escapa por los ojos. Y cuando el tío mira a papá, también. Me quedé pensativo durante un buen rato, sin poder decir una sola palabra. Solo sentía como mi corazón empezaba a latir cada vez más rápido, como una reacción lenta y compleja, que poco a poco iba llevándose mi resistencia. Entonces, ¿te gustaría tener otro papá? Lucas frunció un poco los labios. Justo cuando pensé que iba a negarse, asintió. Si es el tío Alberto, entonces sí. Con ese sentimiento embriagador en el pecho, el sábado subí al coche de Alberto junto con Lucas.
Para evitar a los paparazzi, Alberto dio varias vueltas extra antes de llegar. Al ver el asiento infantil recién instalado en la parte trasera, le agradecí con sinceridad. Gracias, Alberto. Él se inclinó hacia mí, y sus rasgos perfectos quedaron a la vista sin reserva alguna. Esa postura tan cercana me puso tenso de inmediato, temiendo que hiciera alguna de sus imprudencias, pero solo se limitó a abrocharme el cinturón de seguridad. Luego levantó la mirada, muy cerca, bajó la voz para decir, dar las gracias porque, si no cuido de nuestro hijo, ¿quién lo hará? Al mirar sus ojos profundos, se me cortó la respiración. Busqué en ellos cualquier rastro de compromiso superficial o cortesía vacía, pero no encontré nada de eso. Solo vi el cariño familiar y la calidez de siempre. El rechazo y la distancia que tanto temía simplemente no existían. Era sincero. Cuando se enderezó y volvió al asiento del conductor, estaba a punto de decir algo, pero noté una figura sospechosa a lo lejos. La silueta desapareció rápidamente entre el jardín, y no logré verla bien. Por instinto profesional, le envié un mensaje a mi representante. Puede que nos hayan tomado fotos, revisa si hay movimiento de paparazzi. ¿Qué? ¿A ti y a Lucas? También a Alberto. Salimos a pasar el día. ¿A Alberto? ¿No estaban distanciados? ¿Ahora salen con el niño? Esto parece una salida familiar. Me sentí culpable y no respondí más. El clima era perfecto ese día, ideal para una excursión. Alberto eligió un lugar poco concurrido, lejos de miradas indiscretas. Lo observé montar la tienda, con el perfil tenso y concentrado, y luego miré a mi hijo corriendo de un lado a otro. No pude evitar sentir algo difícil de describir. ¿Por qué me miras así?, dijo Alberto de pronto, girando la cabeza con una sonrisa burlona. Tosí ligeramente y le tendí una botella de agua. Por si tienes sed, ¿me ayudas a abrirla? No tengo las manos libres. Le lancé una mirada molesta, abrí la botella y se la pasé, pero no la tomó. Se inclinó y bebió directamente un par de sorbos. Y como si eso no fuera suficiente, me miró fijamente mientras lo hacía. La emoción en sus ojos era demasiado clara. Me sobresalté y retiré la mano de inmediato. Sentí que todo mi cuerpo ardía, en más de un sentido. ¡Qué fastidio! ¿Cómo podía seguir siendo tan provocador? Me fui de allí con la cara encendida. Cuando regresé caminando despacio, vi que ya había terminado la tienda y estaba jugando a atrapar insectos con Lucas. Ambos reían sin parar, sus rostros tan parecidos hacían que uno quisiera sonreír también. Alberto parecía frío, pero en realidad era apasionado. Cuando quería a alguien, se notaba sin esfuerzo. De pronto, una idea cruzó mi mente. ¿Y si lo intentaba de verdad, para que Lucas tuviera una familia completa, que su familia se opusiera, si quería? Mientras Lucas quisiera, mientras él quisiera, yo también podía quererlo. Tal vez mi cambio de actitud fue demasiado evidente. Alberto sonrió con más descaro que nunca. Esa misma noche, entró sin pedir permiso en mi tienda. Al ver a Lucas dormido a mi lado, me puse nervioso. Alberto, lo que sea puede esperar a mañana. Pero él solo se acercó pegajoso, en voz baja. Cariño, solo dame un beso y me voy. Dudé unos segundos. Al final, con el rostro rojo, levanté la cabeza. No sabía cómo negarme a él. Al día siguiente, al terminar la acampada y dirigirnos al estacionamiento, Alberto llevaba a Lucas en brazos con una mano y me sostenía de la otra. Después de llevarlos a casa, no terminó la frase. De repente, su expresión se ensombreció y nos atrajo a Lucas y a mí contra su pecho al mismo tiempo. Me sobresalté. Con el rabillo del ojo vi a varios paparazzi conocidos, escondidos cerca de un coche, disparándonos fotos sin parar. Maldición. Aún así, nos habían captado. Alberto y yo cubrimos rápidamente el rostro de Lucas y subimos al coche para irnos. Pero incluso después de llegar a casa, los paparazzi seguían apostados abajo, sin moverse. Ese grupo era famoso por buscar escándalos a cualquier precio. Ni siquiera temían meterse con los grandes capitales, y alguien como Alberto, un heredero de familia poderosa, era justo su objetivo favorito. Con el corazón acelerado, abrí las redes sociales. Tal como temía, los rumores sobre nuestra relación ya habían estallado. Todo Internet estaba hablando de nosotros. ¿Qué? ¿Tomás y Alberto saliendo con un niño? ¿Soñé o qué? Hace poco se hablaba de que Tomás tenía un hijo en secreto, y luego Alberto dijo que tenía familia. ¿Coincidencia? Resulta que los chicos guapos se quedan entre ellos, no sé por qué, pero esto se siente inesperadamente dulce. ¡Qué asco! 2 hombres juntos. Tomás debería desaparecer del espectáculo. Seguro Tomás se acercó por dinero y recursos, buscando subir de nivel. Me dolía la cabeza.
No tuve más remedio que pedirle al representante, que ya estaba fuera de sí, que bajara las tendencias cuanto antes. Alberto colgó una llamada y se acercó, rodeándome con los brazos para tranquilizarme. No te preocupes. Mi familia se encargará de esto. Lo miré, sorprendido, y las palabras salieron antes de pensarlas. ¿Tu familia? ¿No deberían encargarse primero de mí? Alberto se quedó en blanco un segundo, y luego se rió, de pura frustración. Me pellizcó la mejilla y dijo, resignado. ¿Quién te dijo que mis padres quieren deshacerse de ti? Bajé la mirada, con un amargor leve. No es lo normal. Normal mis narices. A mis padres les gustas más de lo que imaginas. ¿Qué? Me quedé completamente aturdido. La sorpresa explotó en mi pecho como fuegos artificiales. Alberto bajó la cabeza y besó suavemente mi frente. Ellos siempre supieron de ti. Hace unos días les conté todo, y lo primero que hicieron fue exigirme que te llevara a casa. Ah, y de paso me dieron un par de patadas, diciendo que fui un imbécil por hacerte sufrir. Pero tranquilo, a ti no te tocarían ni con un dedo. El giro me dejó completamente desorientado. Entonces, su expresión se volvió seria. Ahora lo importante es esto, ¿tienes miedo? Respiré hondo y respondí con calma. No, porque el camino entre Alberto y yo ya estaba preparado casi por completo. Yo solo tenía que reunir valor y dar el último paso. Esa misma noche, Alberto publicó un mensaje en redes sociales. Sí, Tomás y yo tenemos un hijo. Le di me gusta y compartí la publicación con un corazón. Internet quedó en silencio durante medio minuto, como si todos pensaran que estaban viendo mal. Después, la plataforma colapsó. Los comentarios explotaron. ¿Esto es una salida del closet oficial? ¿Un heredero y una superestrella? Esto parece una película. ¿Y el niño? ¿De quién es? Ni idea, seguro uno lo tuvo antes, imposible que sea de los dos. Pobre la mujer que salió perjudicada en todo esto. Pero, ¿qué mujer podría tener un hijo tan parecido a ambos? ¿Dos hombres? ¿Y qué? Dejen de meterse. El caos en línea no pude atenderlo, porque mi representante estaba literalmente perdiendo la cabeza. No lograba entender cómo Alberto y yo habíamos terminado juntos. Pero al final, me dio una palmada en el hombro, con expresión compleja. Tomás, parece que a partir de ahora no te faltarán recursos. Ya me llegó una invitación para un programa famoso de familias. Tú, Alberto y el niño, sería un salto enorme. No pude evitar reír. Gracias. La noticia de que quizá participaría en un programa familiar volvió a sacudir Internet. Hubo muchas críticas, pero también muchas voces de apoyo. Al final, decidí no participar. Tras pensarlo mucho, opté por retirarme del foco mediático y volver a una vida más tranquila. Mi representante guardó silencio un momento, y aceptó. Entre todo ese ruido, pasé la Navidad con Lucas y Alberto en la casa de su familia. Tal como dijo, sus padres me trataron muy bien. No preguntaron nada. Solo regañaban a Alberto, y me elogiaban a mí. Esa calidez familiar era algo de lo que no quería despertar. Miré a Lucas jugando con los abuelos, y una sonrisa suave se quedó en mi rostro. Alberto me pasó un vaso de agua y se apoyó en mí con pereza. Cariño, esta noche es Nochebuena. Mis padres se encargan del niño, yo me quedo contigo. Alberto, ten un poco de dignidad. Fingí empujarlo, pero él tomó mi mano y la acarició con suavidad. Jugábamos en silencio, cómplices. En ese momento, estallaron fuegos artificiales afuera. Sus padres llevaron a Lucas frente al ventanal para verlos. En medio de ese brillo, Alberto se inclinó y besó mi frente. Cariño, felices fiestas. Te amaré siempre. La vista se me nubló un poco. Felices fiestas, yo también te amo. Extra, desde la perspectiva de Alberto. Tomé aquel cabello que había conseguido en silencio de la cabeza del hijo de Tomás. Y esa misma noche pedí que hicieran una prueba genética. Puede que sea gay, pero no soy ningún idiota. Ese niño se parece demasiado a él, y también demasiado a mí. Eso no podía ser una coincidencia. Solo había una posibilidad, una idea tan absurda que parecía imposible, pero aún así decidí comprobarla. Y el resultado fue claro. Compatibilidad genética. Relación biológica directa. Así que ahí estaba la verdad. Mi amor, cargando con un secreto tan enorme, enfrentándose solo a todo, escondiéndose del mundo mientras soportaba cada golpe. Claro que estaba furioso. Claro que quería gritarle, incluso golpearlo por no decir nada. Pero cuando llamé a la puerta, y la abrió, cuando vi en sus ojos ese miedo, y esa soledad imposible de ocultar,
Todas esas emociones se mezclaron, hasta transformarse en una sola, dolor, un dolor profundo, apretándome el pecho, porque lo único que sentí entonces, fue cuánto me dolía verlo así, cuánto me dolía haberlo dejado solo. Si miramos esta historia con calma, no es solo un romance entre dos hombres. Es una historia sobre identidad, miedo y responsabilidad. Tomás no huye porque no ame, huye porque sabe lo que cuesta ser diferente bajo los focos. Alberto no irrumpe porque sea dominante, sino porque se niega a perder otra vez lo que ya perdió una vez. El niño no es un elemento dramático. Es el espejo que obliga a los adultos a dejar de mentirse. Lo más logrado del relato es su tono contenido. Solo miradas, silencios y decisiones difíciles. Pero también hay puntos debatebles. Algunos conflictos externos se resuelven demasiado rápido, y ciertas reacciones del entorno idealizan la realidad. Aún así, el núcleo es claro. Formar una familia no siempre sigue las reglas tradicionales, pero siempre exige valentía. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Tomás tomó la decisión correcta al final? ¿Y tú aceptarías una historia así en la vida real? Te leo en los comentarios.